Perdón a todos porque hoy el internet está muy malo o no sé si es mi computador. Bueno, listo. Bueno, ya había orado, entonces voy a darle con lo que venía diciendo. Espero no se vuelva a cortar. Espero todo salga bien. Transmisión de tanto de Facebook como YouTube. Venía hablándoles acerca de este tema. Es la segunda parte de una prédica que di hace mes y medio, que hablaba acerca o la titulé, a la manera de Dios o a mi manera, ¿sí? Entonces venía hablándoles acerca del rey David, venía diciéndoles un poco de las situaciones que vivió el rey David, tanto cuando hizo las cosas a la manera de Dios y adoró a Dios a la manera de Dios, tanto como cuando adoró e hizo las cosas adoró a Dios e hizo las cosas a la manera de él mismo, de David, y no a la manera. Entonces les venía diciendo que en el último domingo que prediqué, vimos el caso del rey David y con él analizamos la preferencia que tiene la raza humana por las pasiones, el deleite mundano que a veces trata de absorber nuestra vida, que es lo que ha conducido a muchas personas por un camino de pecado, por un camino de mucha maldad. Y esto va a llevar desafortunadamente a muchos a creer en Dios a su manera. Van a vivir unas vidas a su manera y no de la manera que Dios se revela en la Biblia. Entonces, creer en Dios a nuestra producirá dolor, es algo que al final da sufrimiento, ¿sí? Y les venía diciendo que un ejemplo de esto, de creer en Dios y de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, es algo que le sucedió al rey David. Como les venía diciendo, recuerden que él tuvo varias situaciones en su vida, unas de victoria, otras de algunas derrotas. Victoria cuando pudo vencer a David y Goliat, victoria cuando pudo poner en paz al pueblo de Israel y pudo defenderlo, pero también tuvo muchas otras de derrotas, como la vez que estuvo estando en el palacio, vio hacia el río y vio a Betsabé, la esposa de Urías, que la hizo venir para adulterar con ella. Luego eso trajo como consecuencia que ella quedara embarazada y acarreó la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Luego esta quedó embarazada y el bebé al nacer nació enfermo y fueron muchos días de agonía que pasó David tratando de orarle a Dios para que el niño pudiera vivir, pero el niño al final murió. Luego tenemos el caso de uno de los hijos de David que viola a una de sus hermanas. Luego otro hijo de David mata a este hermano por ese abuso, por abusar de la hermana. También tenemos el caso de uno de los hijos de David que persigue, ¿sí? Al final y tantas otras cosas que le sucedieron a este hombre David, porque decidió hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Ahora, ¿por qué digo que David en algunos momentos de su vida decidió creer en Dios a su manera? Se los digo porque David conocía muy bien las leyes de Dios. David conocía muy bien el poder de Dios, conocía muy bien la gracia de Dios, conocía muy bien la misericordia de Dios, conocía muy bien la soberanía y la majestad de Dios, porque la vivió. O sea, que un hombre como David, que en un momento era un joven muy débil, muy delgado, lograr vencer a un gigante como Goliat. Este hombre medía como 3 metros y tenía una lanza que pesaba un mundo de kilos y era un hombre muy grande. Y lograr vencerlos porque David había experimentado tantas cosas de Dios en su vida, ¿sí? Entonces, y me gustaría que fuéramos
a ese momento cuando él logra enfrentar a Goliat. Acompáñenme al primer libro de Samuel en el capítulo 17. Voy a tratar de ser breve porque pues ya perdimos más de media hora tratando de reconectarme otra vez y ya perdimos mucho tiempo. Entonces se nos va a ir acá más tiempo del esperado. Bueno, listo. Entonces, primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 32, por favor, acompáñenme. 17:32. Nuevamente bienvenidos a todos los que se han ido otra vez conectando, como Gilberto y Ángela y todos los demás. Perdón, se me fue otra vez la transmisión, pero ya estoy en YouTube y en Facebook. Parece que ahora sí está perfecto. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 32 dice: Entonces David le dijo a Saúl, que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió: sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse a algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David: el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió: ve pues y que el Señor te acompañe. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza o con una armadura. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl: no puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado. Y desechó todos esos arreos militares y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Versículo 42. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses y lo amenazó: ven acá que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió: vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay un Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espada ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Versículo 48. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y sacando una piedra, la colocó en la honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y éste cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Luego corrió, desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo. Y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Claro, se dieron cuenta cuando semejante gigante es derrotado por un jovencito y cómo le es cortada la cabeza y ellos huyeron. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, estas funcionan.
sincronizadamente, como un relojito de alto calibre, y se puede llegar a enfrentar lo que sea. Y Dios dará la victoria siempre y cuando sea Dios quien guíe, quien tome el control de las cosas. Pero David, a pesar de todo esto, a pesar de todo su conocimiento y experiencia al lado de Dios, deliberadamente rompió por lo menos 5 de los mandamientos de Dios cuando entró en una relación adúltera con Betsabé. ¿Y se acuerdan que yo hace mes y medio les hice la pregunta, cuáles eran los 5 mandamientos que había roto David cuando adulteró con Betsabé? Y digo por lo menos 5, porque son muchos más, pero por lo menos ahí quebrantó el mandamiento que dice, honrarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. O el que dice, no cometerás adulterio. O el que dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O el que dice, no mentirás. O el que dice, no matarás. Ahí nomás ya quebrantó 5. Esto por decir algunos, pero que se quebrantaron muchos más, eso sí es seguro. Porque recuerden que no son solo 10 mandamientos. Esos son los que están en Éxodo capítulo 20. Pero en ese libro de Éxodo, en el libro de Números y en el libro de Levítico hay muchos también. Entonces, mientras hacemos las cosas a la manera de Dios, o sea, mientras hacemos las cosas a la manera de Dios, estas vienen bien sincronizaditas, se dan de una manera adecuada y muy beneficiosa para nosotros y para quienes nos rodean. O sea, a nuestra manera, todo es un caos, ¿no se han fijado ustedes? Todo se vuelve en un caos, en una frustración, ¿cierto? Porque necesitamos que sea Dios quien tome el control de nuestra vida. Porque al parecer, a la humanidad, nos cuesta tomar las decisiones acertadas en nuestra vida. Hay personas que se han tomado años para poder reconocer a Dios, para estudiar la Biblia. Y hay otros que todavía están en el camino. Entonces, en otras palabras, no podemos ser hacedores de maldad que cambien la verdad de Dios según nuestro propio beneficio. No, eso no lo podemos hacer. O sea, tratar de que por medio de nuestro pensamiento o de nuestra maldad Dios cambie, eso nunca va a pasar, olvídese. Recordemos lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte frente a los que se creían muy religiosos, pero que sus vidas estaban lejos de la verdad. Eso está en Mateo capítulo 7. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 20. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad o hacedores de maldad, dice otras versiones. Por mucho que tratemos con elocuentes palabras y con suaves argumentos, el ser humano nunca podrá cambiar a Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no cambia, su palabra es una sola. Está en la Biblia, no hay más. Creer en Dios a nuestra manera es tratar de cambiar a Dios. ¿Por qué es que muchas personas quieren cambiar a Dios? Por ese egoísmo que hay en el ser humano. Muchos quieren un Dios servil, muchos quieren un Dios que les cumpla sus deseos como el genio de la lámpara, pero ese Dios no existe, no hay. Ser un cristiano fiel, un creyente fiel, no es fácil. Acuérdese lo que veíamos el jueves en el devocional de la noche, el jueves. Todos luchamos batallas a diario y continuamente, porque ser cristiano no es fácil. Todos somos tentados todos los días, a todas horas. Todos sufrimos ataques del enemigo que buscan desviarnos del camino que Dios nos ha trazado. Por eso
Dice un adagio, divide y vencerás. Por eso es que en el mundo existen tantas denominaciones y tantas divisiones cristianas, porque el diablo sí sabe, divide y vencerás. ¿Sí? Y aunque en ocasiones perdemos algunas batallas como cristianos, y es real también que cada día vamos avanzando y vamos superándonos a nosotros mismos, sobre todo cuando dejamos que sea Dios quien tome el control y se haga a su manera, no a nuestra manera. Ayer hablaba con alguien al respecto, hablando de la prédica del jueves, y decía esta persona, es que yo no puedo creer que una persona se bautice y no cambie, o sea, porque una persona se bautiza y sigue haciendo ciertas cosas, porque sigue cometiendo ciertos pecados. Y yo le decía a la persona, pues es que somos seres humanos, o sea, nos cuesta mucho. En nosotros hay una naturaleza de desobediencia innata, o sea, inherente en nosotros, que se supone que es lo que debemos vencer a través de la obediencia a Dios. Es lo que debemos vencer a través de nuestro conocimiento de la Biblia y a través de nuestro conocimiento de Dios. Vencernos a nosotros mismos. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que en ocasiones podamos caer, en que en ocasiones podamos ser derrotados o como algunos dicen, resbalar, tenemos que reconocer siempre nuestros pecados, ser muy sinceros con nosotros mismos y con Dios y reconocer que pecamos, ¿sí? Genuinamente arrepentirnos, levantarnos nuevamente y perseverar en nuestro cristianismo. Nunca vayan a claudicar, no se rindan. Levántese, pidan perdón, confiesen sus pecados, arrepiéntanse y nuevamente luchen por mejorar. Perseveren. No podemos tratar de justificar nuestro pecado diciendo, Dios me entiende y siempre me perdona. Porque Dios no es un Dios alcahueta, aunque bueno, sí, es verdad que Dios nos entiende y nos perdona, pero no olvidemos lo que está escrito en Romanos capítulo 6. Acompáñenme ahí a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 en el versículo 1 dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Versículo 10. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Versículo 13. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos los que han sido bautizados en el bautismo del cristianismo, de la sumersión completa del cuerpo,
estos ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Por esas razones que nos esforzamos cada día en no seguir pecando, en no darle rienda suelta a nuestras pasiones, como yo lo estaba hablando el jueves en la noche. Acuérdense que yo hablaba acerca de todas estas personas en el mundo que le dan rienda suelta a su pecado, le dan rienda suelta a sus pasiones y no les importa nada. Por eso es que es esa alta tasa de divorcios de madres solteras que hay en el mundo. Porque muchos hombres, también pasa al contrario, también hay una muy alta tasa de padres solteros, donde las madres han abandonado sus hogares por irse con otros hombres o hombres que han abandonado sus hogares por irse con otras mujeres. Tanta violencia que uno ve en el mundo, tanta violación, tanto ultraje y abuso hacia los niños, es porque el ser humano se ha rendido a los pies de su propio pecado. Entonces, ¿será posible querer en Dios a nuestra manera y agradarle a la misma vez? ¿Ustedes qué creen? Pues la respuesta es que no, claro que no, eso no se puede. En la historia de la humanidad solo ha existido un hombre perfecto en todo sentido. Solo uno ha existido y ese hombre es Jesucristo. Y toda esa perfección de Jesús radicaba en su obediencia a Dios y en hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera de él mismo. O por lo menos es lo que yo puedo ver de Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní orando. Acuérdense de esa. De hecho, vamos allá, vamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 36. Mateo 26, 36 dice: entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí, hablen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como lo quieres tú. Versículo 40. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y vamos a ver qué pasó después. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y una vez más fue y los halló durmiendo porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse por tercera vez. Oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo: sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense que ya se acerca el que me traiciona. Mire, aquí vemos en esta escena, en el jardín de Getsemaní, estamos viendo las dos. A la manera de Dios que hizo Jesús y a mi manera que hicieron los discípulos. Mire las dos que vemos ahí. A la manera de Dios como lo hizo Jesús y a mi manera como hicieron los discípulos. Y cuando llegó el momento crucial, ellos salieron huyendo, corrieron, no supieron enfrentar esa situación, mientras que Jesús la enfrentó con toda entereza y disposición, porque lo estaba haciendo a la manera de Dios, no a la manera de él. Por eso en su oración decía: Señor, si es posible que pase este trago de mí, pero si no, hágase tu voluntad. Por eso es que Proverbios 14, versículo 12 dice: hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte.
porque claro, nosotros los seres humanos creemos en nuestra necedad que por ahí es, pero nunca buscamos en la Biblia ver si es que realmente por ahí es o si es por otro lado. Entonces hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte, y en eso hay que tener mucho cuidado. Y es exactamente por esta razón que digo que es imposible creer en Dios a nuestra manera y agradarle a la misma vez. La realidad es que creer en Dios a nuestra manera y pensar que le agradamos a nuestra manera, eso es igual que ser infiel. Es igual que ser infiel porque no estoy haciendo las cosas como Dios le agrada y como fue el compromiso que hicimos con Dios el día que nos bautizamos. Acuérdense cuando nos bautizamos lo que confesamos. En el bautismo confesamos que Jesucristo es mi Señor, mi Maestro y mi Salvador. Y si resulta que yo después termino haciendo las cosas a mi manera, pues entonces Jesucristo ya no es mi Maestro, ni mi Señor, ni mi Salvador, porque yo no estoy haciendo las cosas que mi Señor y mi Maestro me están diciendo, sino las que yo quiero hacer. Te estoy siendo infiel al compromiso que adquirí con Dios el día que me bauticé. Dios ha enviado a todo cristiano fiel a predicar su verdad por todo el mundo. Eso está en Mateo 28. En estos días, creo que fue ayer que lo hablé con alguien. Mateo 28. Id por todas las naciones y haced discípulos. Entonces, solo existe una manera de creer en Dios. Tenemos que creer en Dios tal como Él se nos revela en la Biblia. No podemos creer en Dios a nuestra manera, ni tampoco como alguien nos diga que tenemos que creer, sino como Dios se nos revele en la Biblia. Pero no se nos va a revelar si no tomamos la Biblia y la escudriñamos, si no tomamos la Biblia y la hacemos nuestro manual de vida. Solo ahí y en una relación personal con Dios es que podemos llegar a creer en Dios y a vivir a la manera de Dios, no a nuestra manera. Dios no se esconde, Dios no es impersonal, tampoco es un Dios desinteresado como muchos quieren hacernos creer. Dios no cambia y es el mismo ayer, hoy y siempre. Un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que te está buscando a ti. Un Dios que quiere y desea abrazarte y desea cuidarte y desea protegerte si todavía no eres cristiano. Pero si ya lo eres, acuérdate que tienes un Dios al que tú el día del bautismo te comprometiste seguir y obedecer. Un Dios al que tú prometiste en el día de tu bautismo que lo ibas a buscar y lo ibas a conocer en la Biblia. A su manera, no a tu manera. Y la invitación del día de hoy para esta semana es que para que podamos seguir a Dios a su manera, no a nuestra manera. Que la Biblia se haga cada día parte de nuestro ser, que esté inherente en nosotros. Como siempre lo he dicho, que yo pueda hacer la Biblia que leen los que me rodean. Porque si no, difícilmente vamos a avanzar en nuestro cristianismo, difícilmente vamos a poder enfrentar tantas tentaciones a las que nos vemos sometidos. Acuérdense del caso que vimos el jueves de José, cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre piadoso, este hombre obediente a la palabra de Dios, se acordó de lo que Dios le había enseñado y huyó y agradó a Dios. Pero esas cosas se logran poco a poco. Y si no, vaya, miren a Abraham. Abraham no fue llamado padre de la fe y amigo de Dios desde el primer día que conoció a Dios, olvídese. Eso fue un caminar con Dios, hasta el momento en que llegó digámoslo, el día que recibió su galardón de padre de la fe, en ese sacrificio de su hijo Isaac, que al final regresó con él, porque sabía que quien le había prometido que por medio de ese hijo iba a ser padre de muchas naciones era fiel. Pues Abraham arrancó, dijo, pues el mío que lo sacrificara, pero también me ha prometido que por medio de ese muchacho voy a ser padre de muchas naciones. Pues yo no sé si tendré que bajar con él de una u otra manera y yo me voy.
Y uno lee ahí la escritura y el hombre madrugó a irse y ahí regresó con su hijo. ¿A la manera de Dios o a mi manera? ¿Cómo estás viviendo con tu cristianismo? ¿A la manera de Dios o a tu manera? Y si no eres cristiano, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿A la manera de Dios o a tu manera? Y si no sabes cómo es a la manera de Dios, aquí estamos nosotros, la Iglesia de Cristo Internacional, en Villavicencio, en Bogotá, en Zipaquirá, en Cali, en Medellín, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en todos lados. Por eso se llama Iglesia de Cristo Internacional. Está en todo el mundo. Y estamos dispuestos a estudiar la Biblia contigo. Y qué bueno esto que ahora podemos hacerlo a través de estos medios. Que bueno, mal que bien ahí funciona, porque si se dan cuenta, esta es mi segunda transmisión hoy, porque la primera no funcionó, se cortó. Pero hay estos medios, hay estas herramientas para estudiar la Biblia. Aprovéchalas y conoce más acerca de Dios. Y cuando tengas el Espíritu Santo, cuando te hayas bautizado y tengas el Espíritu Santo, va a ser más fácil que tú mismo vayas a la Biblia y puedas entender la palabra de Dios. Y recuerda, tú que eres cristiano y tú que aún no lo eres, recuerda el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y por eso es que voy a terminar con una oración, orando por la Santa Cena. Santa Cena que en sus hogares yo le pido a ustedes que tomen la Santa Cena. ¿Sí? A veces como que se nos olvida en nuestros hogares ir a tomar el vino y el pan. Recuerden que es un pan sin levadura. Pueden hacer una arepuelita que no lleve nada de levadura. Es simplemente agua y harina. No necesitan echarle ni azúcar ni sal. Y la ponen en una planchita y la hacen sus arepuelitas y se compran un vino o compran unas uvas y licúan estas uvas y se hacen un jugo de uvas, perdón, o compran un vino, perdón, y comparten en su hogar un vino, y el pan y el vino, porque es que eso es bíblico, está en la Biblia. Otro día, yo lo iba a hacer hoy, pero pues a raíz de que pues se me cortó la transmisión y tuve que volverlo a hacer y perdí mucho tiempo. Pero en la próxima vez que nos veamos voy a hablar acerca de la Santa Cena, de la importancia de esa tradición que fue tal vez la única que dejó Jesús, de tomar el pan y el vino, porque eso es para recordar. Cuando comemos el pan, recordamos que Jesús entregó su cuerpo por nosotros. Y cuando tomamos del vino, recordamos que por su sangre es que somos limpios. Por su sangre representada en el agua del bautismo es que somos salvos. Entonces voy a cerrar orando por la Santa Cena y por los que hayan decidido ofrendar de corazón también, puedan hacerlo, ¿ok? Cariñoso Señor, Dios, Rey amado y Santo Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por ese tiempo, por poder estar aquí con los hermanos, a pesar de que el internet no funcionó al principio, Señor, y se cortó la transmisión y tuve que volver a iniciar, Dios, pero gracias porque de alguna manera yo sé que el mensaje haya podido llegar, mas sin embargo grabé esta sesión por tica reviso, si no quedó bien, pues vuelvo y la publico ya grabada, pero que el mensaje lo más importante es que pueda llegar al corazón de todas las personas o a la mayor cantidad de personas que puedan ser, Señor. Ojalá muchos no cristianos para que puedan animarse a estudiar la Biblia, Dios, si están escuchando el día de hoy personas no cristianas, anímalas, Señor, a estudiar la Biblia, a buscarte a ti de corazón, a obedecerte a tu manera, no a su manera, Señor, y ayúdanos a todos a recordar que por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús es que somos salvos, y eso lo recordamos en la Santa Cena, la cual pido que bendigas el pan y el vino que tomamos en nuestros hogares, Señor, poder recordar que por ese cuerpo representado en el pan es el sacrificio, el pago que se dio por nuestra adopción, Señor, pero que en el vino que tomamos, que es la sangre, que representa la sangre, que fue derramada hasta la última gota para limpiarnos de nuestra maldad, Señor, y que la vivimos en el bautismo, Señor. Por favor, permítenos tomar entonces Santa Cena, perdón, Padre, con un corazón digno y humilde, Señor. Y también dispone nuestro corazón generoso, Dios, para ofrendar
para dar algo de la que tú nos has brindado nuestro trabajo para servir y ayudar a otras personas, Dios, que lo están necesitando, Padre. Ya sea en especie o en dinero, Padre mío, siempre hay mucha necesidad. Te lo ruego, Señor, y pues te agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Espero que esto haya podido llegar al corazón de cada uno de ustedes. Ya solamente me resta excelente semana. Que les vaya bien esta semana. Nos vemos el jueves en el devocional de la noche, el jueves a las 7 de la noche para continuar con el último capítulo de la segunda carta de Pedro, ir avanzando y aprendiendo cada día un poco más acerca de la voluntad de Dios para nosotros, el mensaje que tiene para nosotros. Me alegra mucho poder haber estado hoy, hacía rato no predicaba un domingo y hacía días tampoco predicaba un jueves en la noche, pero gracias a Dios que ya estoy bien nuevamente con mi familia, repuestos del COVID y aquí dispuestos a servirles a todos ustedes y a honrar a Dios. Muchísimas gracias por todo su corazón. Nos vemos también de hoy en 8 días. Si no, de hoy en 8 días tengo que viajar, pero creo que allá donde estoy puedo predicar. Si no, pues les estaré avisando si es que nos tenemos que unir a la predicación de Bogotá. Ahí estoy avisando, pero el jueves en la noche sí nos vemos a las 7 de la noche para el devocional de la noche. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bendiciones. Dios los cuide, los proteja y esté muy pendiente de todas sus necesidades. Bendiciones entonces para todos. A los que algunos hermanos me pidieron de la Iglesia de Cristo en Villavicencio un poco esta prédica, entonces ya les envío un link por el grupo de WhatsApp si quieren conversar algo acerca de lo que vimos hoy o quieran comentar algo más. Bendiciones para todos ustedes, que estén muy bien.